Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Saludos hermanos, les invito a cantemos Jehová es mi pastor, número 190. Jehová es mi pastor, me apacienta con amor, en sus pastos delicados pasaré, descansando sin temor al abrigo del Señor, de las aguas de reposo beberé. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a Él caminaré, en su brazo confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Mi pastor me guardará, siempre me confortará, por las sendas de justicia me guiará. En el tiempo de dolor me será consolador, en mi corazón su paz infundirá. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a Él caminaré, en su brazo confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Oh, tan fiel es mi pastor, tan constante en su amor, que mi copa rebosando siempre está. Cuando en valle oscuro esté, mal ninguno temeré, a la casa de mi Dios iré a morar. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a Él caminaré, en su brazo confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Buen día, hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Es un placer estar de nuevo comunicado con ustedes para tener algunos momentos juntos frente a la palabra del Señor. Mes de septiembre, mes muy querido por los chilenos. Nos recuerdan la independencia de nuestro país, de la corona española. Fuimos liberados. Se obtuvo libertad para decisiones políticas, administrativas. Y es un tiempo de alegría. 18 de septiembre lo celebran todos los chilenos con mucha alegría, recordando sus tradiciones, sus costumbres campesinas. Es una fiesta bonita, hermosa. Pero para nosotros los creyentes es todo el mes una alegría. El mes de la Biblia. Nos recuerda la impresión de la primera Biblia traducida al castellano en el mes de septiembre, 26 de septiembre de 1569. Allí en Suiza, Basilea, se imprime la primera Biblia en castellano. Se imprimieron 2.600 ejemplares, trabajo realizado por Casidoro de Reina. Casidoro de Reina era un monje de la orden de San Jerónimo en España. Él
estuvo en desacuerdo muchas veces con decisiones tomadas por la llamada Santa Inquisición, una institución dedicada a perseguir a los cristianos que habían desertado del catolicismo y que se habían unido al movimiento de la Reforma. Él escribe algunos artículos que no son bien considerados por la Iglesia Católica, y luego él se retira de la Iglesia Católica y se convierte al protestantismo. Es un seguidor ahora entonces del movimiento protestante y muy perseguido. Tiene que huir a Suiza, a Ginebra. Y allí en Ginebra comienza un trabajo duro, tremendo, profundo, de traducir los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, escritos algunos en hebreo, en arameo, en griego, y un trabajo duro. Y además él está amenazado permanentemente, perseguido, calumniado, tiene que huir de un lugar a otro, arriesgando a veces perder sus archivos del trabajo que está realizando, pero el Señor se encargó de cuidar este trabajo de este hermano y pudo recuperarlos cuando fue necesario para imprimir finalmente la Biblia completa, traducida al castellano, la Biblia del Oso, una obra maravillosa. Esta obra fue posteriormente revisada en el año 1602, revisada por Cipriano de Valera, otro siervo del Señor. Y ambas revisiones, la Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro, que se llamó la de Cipriano de Valera, fueron muy útiles para todos los hermanos de ese tiempo, un tiempo muy duro, un tiempo en que el acceso a los centros culturales estaba solamente reservado al clero y a la nobleza. Por lo tanto, había mucho analfabetismo. Muchos hermanos fueron instruidos por estas versiones de la Biblia y aprendieron a leer en las propias Biblias y se convertían al Señor. Fue ya de mucha bendición. Pero naturalmente que esto ha sido hasta el día de hoy una bendición inmensa. Todos los de habla latina tenemos la Biblia en abundancia en nuestros tiempos. Y todo partió con este trabajo de estos dos hermanos, Casiodoro de Reina primero y luego también Cipriano de Valera. Damos gracias al Señor por estos hermanos que enfrentaron tiempos muy difíciles. Ambos tuvieron que huir de España para salvar sus vidas, pero tienen como resultado de su trabajo, de su constancia, de su esperanza y fe en el Señor, estas dos traducciones maravillosas de la Biblia al castellano. Mientras Casiodoro de Reina revisaba los sagrados escritos, naturalmente que él tuvo que manejar por lo menos 3 idiomas, ¿no? Algunos escritos estaban en hebreo, otros en arameo, otros en griego, y él tuvo que reunir todo este trabajo para traernos como resultado la versión de la Biblia en castellano, la Biblia del Oso. Gracias al Señor por este trabajo maravilloso de estos dos siervos del Señor. Voy a leer ahora en segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Los 3 últimos versículos dicen: tenemos también la palabra profética
más permanente. Cuando él habla de la palabra profética, no se está refiriendo a las escrituras que están hablándonos del futuro, solamente. Se está refiriendo a toda la palabra del Señor, a las profecías del Antiguo Testamento. Y cuando dice la palabra, la profecía más permanente, está haciendo referencia a que esta palabra es palabra de Dios, y Dios es eterno y es permanente. Por eso es que la palabra del Señor tiene aplicación para todos los tiempos. Si nosotros observamos, por ejemplo, los salmos, por referirnos a algo, los salmos escritos por la mayoría por David, eran vigentes para el tiempo de David, porque eran situaciones personales a veces, pero tenían su aplicación total, completa, en el tiempo de la esclavitud, y en el tiempo de posesclavitud, y hasta el día de hoy, con el pueblo de Dios. Por lo tanto, entonces, la palabra profética dice más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros. La palabra de Dios es luz, es antorcha. Y es maravilloso comprobar cómo la palabra del Señor, si la tenemos, como dice la Biblia, en abundancia en nuestros corazones, nos vendrá a dar luz, a iluminar en momentos de toma de decisiones, en momentos en que hay que discernir entre lo bueno y lo malo. Allí estará la palabra del Señor alumbrándonos el camino. El Salmo 19 define la palabra del Señor también como camino, allí por donde nosotros tenemos que andar. Y es maravilloso tener esta experiencia personal, habernos apropiado de la palabra del Señor y hacerla parte de nuestra vida. Muchos dicen, y a lo mejor nosotros mismos lo hemos pensado alguna vez, qué lindo hubiera sido estar en el tiempo de Pedro, de Juan, de Santiago, escuchando la palabra al Señor Jesucristo. Pero nosotros, hermanos, tenemos algo más grande, tenemos toda la palabra del Señor y una experiencia de años con ella. Por lo tanto, hacemos bien en estar atentos a lo que nos dice la palabra del Señor, porque nos alumbra como antorcha en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta el final, cuando Cristo se revele completamente en nuestros corazones, en nuestras vidas, cuando estemos juntamente con Él. Y el versículo 20 dice, entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Nos advierte aquí el apóstol que no podemos tomar parcialmente trozos de la palabra del Señor para constituir doctrinas o para tomar decisiones y atribuirlas a lo que nos dice la palabra del Señor. La palabra del Señor es un contexto completo. Y si nosotros queremos tomar una determinación o hacer una interpretación de un trozo de la palabra del Señor, tendrá que estar de acuerdo a todo el resto de la palabra del Señor. Y eso nos advierte qué importante es conocer la palabra del Señor. Qué hermoso es saber que Él nos dejó la palabra completa para nuestra vida, para nuestro caminar, para que no erremos en nuestro caminar. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. No fue traída por voluntad humana. Fíjense lo que nos dice David allí en 2 de Samuel, capítulo 23. Dijo David, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha sido en mi lengua. Qué hermosos los escritos de David, su propio sello de poeta, de dulce cantor. Pero es palabra de Dios. Dios habló por mí, dice David. Y en el Antiguo Testamento dice a los profetas, les decía el Señor, ve y diles el mensaje que yo te daré. Por lo tanto, la Biblia
esta maravilla que tenemos en nuestras manos es voluntad de Dios. Es el sello de Dios en la Escritura. Pero la Biblia también tiene, aparte de tener el sello divino, tiene también el sello humano, porque los que escribieron conforme a su condición humana. Tenemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento escritores muy distintos, muy diferentes. Pablo era un experto en griego. Él manejaba el idioma griego absolutamente bien. Lo mismo que Lucas. Pero Pedro no. Pedro era un hombre sencillo, un pescador. El griego para él era un idioma secundario y escribió en griego. Por lo tanto, hermanos, la palabra del Señor tiene el sello divino porque es palabra de Dios, pero también tiene la característica del hombre que escribió. 40 hombres, santos hombres de Dios, escribieron la palabra en su propio estilo, con sus propias características, pero la palabra venía de Dios. El sello de la palabra es divino. Damos gracias al Señor por este regalo maravilloso que tenemos con nosotros. La Biblia, la tenemos en nuestras manos, en abundancia. Tenemos traducciones que podemos revisar, muchas. Decíamos que la palabra del Señor fue revisada en el año 1602 por Cipriano de Valera, pero hubo varias revisiones después, 1862, 1865, 1909, esta amada versión 1909 llamada versión antigua, que es la que nosotros usamos y la que recomendamos a nuestros hermanos cuando compran una Biblia. En las librerías se conoce como versión antigua, versión 1909, y es la que consideramos mejor en este tiempo, por algunas razones que podemos considerar en otro momento. Y luego después vino una revisión en 1960, que es la que la mayor parte de los hermanos usa, es la que más se ha usado en los últimos años, la versión 1960. Después hay otras versiones, el año 77, el año 95, el 2011 y varias otras versiones. Pero tenemos abundancia de palabra del Señor con nosotros, en nuestro propio idioma, gracias al Señor. Gracias a Dios porque nos ha regalado esta maravilla, la palabra de Dios, su voz, para que oigamos su voz, su voluntad revelada a usted y a mí, para conocer la voluntad de Dios y saber cómo Él quiere que andemos en su camino. Salmo 119 nos habla de su camino. Damos gracias al Señor por la palabra que nos ha dado y que el Señor nos bendiga. Hermanos, los saludo en el nombre del Señor, deseando que estén bien, que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Le damos gracias a Dios por tenernos unidos en amor y alegrarnos por vernos a través de estos cultos. Gracias al Señor por cada hermano que aporta para que sea posible esta comunicación. Agradecemos a Dios por las oraciones que ponemos delante de Él y Él nos escucha y nos da paz y esperanza. Hay mucha gratitud en nuestro corazón porque el Señor nos ha cuidado y ha provisto nuestras necesidades. Gracias al Señor por esto. Seguimos orando por la salud de nuestras hermanas y hermanos que están delicados de salud. El Señor los ha sostenido. Gracias al Señor. Seguir orando por la recuperación del hermano Felipe, que el Señor los sane completamente por misericordia. Por el hermano Alejandro, él ha estado hospitalizado. El Señor ha sido con él y ha obrado maravillosamente en su cuerpo. Gracias al Señor. Oremos por su completa recuperación, por misericordia.
Oremos por la hermana Guillermina, gracias al Señor ella está mucho mejor. Oremos por su familia. También por nuestra hermana Chelita, por su familia. Oremos por ellos, por fortaleza. Oremos por los hermanos que están sin trabajo, que el Señor abra puertas de un empleo para ellos y el Señor provea por misericordia en sus hogares sus necesidades. Oramos por cada familia de la Iglesia de Dios, que el Señor cuide y proteja su iglesia, que el Señor nos mantenga unidos y firmes en la fe. Orar por nuestro país para que haya paz y el Señor cuide y dé sabiduría a nuestro gobierno y sus autoridades. La palabra de Dios dice en el Salmo 34:15: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amén. Que el Señor bendiga a su pueblo, el Señor bendiga a su iglesia, el Señor bendiga a nuestro país. Amén. ¿Cuánto? ¿Cuánto vamos a otorgar? Todo. Decía invitación. Amén. Cuánto amo yo soles todos los días, será invitación. Salmos 119, 97. Cuánto amo yo tu ley, todo el día sella mi meditación. Salmos 127, 7. Salmo 119. Salmo 129, 7. Ya. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmo 119, 9. 1, 2, 3. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardando su palabra. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmos 119, 9. Esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué. Josué 1, 8. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme
libro, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. ¿Sabías que? Mati, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Sofía, ¿tú sabes qué es el Pentateuco? Sí, claro, son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Y cuáles son? Son Génesis, Éxodo, Levítico y Números y Deuteronomio. ¡Qué interesante! ¡Sí! Benjamín, ¿sabías que la palabra Biblia viene del griego? ¿Sabes lo que significa? ¿Qué significa Biblia? Biblia. Libros. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia tiene muchos libros, ¿cierto? Y se divide en 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Te recuerdas? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Benjamín. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 39. 39 libros. ¿Y el Nuevo Testamento cuántos libros tiene? ¿Cuántos libros tenía el Nuevo Testamento? 7. ¿Cuánto? 27. 27 libros, muy bien. ¿Y cuántos libros tiene la Biblia completa? ¿Te acuerdas? 66. 66, muy bien. ¿Tú te sabes los 39 primeros libros del Antiguo Testamento? No, ¿cierto? Porque eres muy pequeñito todavía. Pero hay una amiguita que nos va a decir cuáles son los primeros 39 libros de la Biblia. ¿Quieres saber los cuáles son? Sí, ¿cierto? Vamos a conocer, niños, cuáles son los 39 primeros libros de la Biblia que corresponden al Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. ¿Sabías que el libro más antiguo de la Biblia no es Génesis? ¿Es Job? Job. Gracias, Jesús, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Jesús, por la vida y la salud. Gracias, Jesús, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Jesús, por la vida y la salud. Vengo a ti. Vengo a ti. Vengo a ti. Al saber que me amas tú. Vengo a ti. Vengo a ti. Vengo a ti. Al saber que me amas tú. Hermanos, doy gracias al Señor por sus cuidados que ha tenido con cada uno de nosotros. Y también gracias al Señor por tener la participación de este culto al Señor leyendo su palabra. Y lo vamos a hacer en Proverbios capítulo 22. Dice así la palabra del Señor.
De más estima es la buena fama que las muchas riquezas, y la buena gracia más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encontraron, a todos ellos hizo Jehová. El avisado ve el mal y escóndese, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinas y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. El rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado, siervo es del que empresta. El que sembrar iniquidad, iniquidad segará, y consumiráse la vara de su ira. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al encarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, su amigo será el rey. Los ojos de Jehová miran por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso: el león está fuera, en mitad de las calles seré muerto. Cima profunda es la boca de las extrañas. Aquel contra el cual estuviere Jehová airado caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la hará alejar de él. El que oprime al pobre para aumentarse él, y que da al rico, ciertamente será pobre. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y pon tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deleitable si las guardases en tus entrañas, y que juntamente sean ordenadas en tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber, hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejos y ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las razones verdaderas, para que puedas responder razones de verdad a los que a ti enviaren? No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos, y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te entrometas en el iracundo, no te acompañes con el hombre de enojos, porque no aprendas sus maneras y tomes lazos para tu alma. No estés entre los que tocan la mano, entre los que fían por deudas. Si no estuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases el término antiguo que pusieron tus padres. ¿Has visto hombre solícito en su obra? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja suerte. Amén. El Señor nos bendiga.